¿Qué es el Alzheimer, doctor? El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, crónica, progresiva, que se caracteriza por la pérdida de las funciones cognitivas, es decir, de las funciones superiores del intelecto humano. Principalmente existe un déficit amnésico, es decir, de memoria a corto plazo particularmente. Se nos olvidan las cosas. Se nos olvidan las cosas. Es prácticamente de origen desconocido. El riesgo de presentarlo se incrementa con la edad y hay otros factores de riesgo. Sí ha habido algunos avances, lamentablemente no los suficientes para lograr controlar esta pandemia en realidad ya de deterioro cognitivo, porque con la inversión de la pirámide poblacional cada vez tenemos más casos de deterioro cognitivo, particularmente de enfermedad de Alzheimer. Esto es muy interesante porque la inversión de la pirámide, corrígeme si me equivoco, doctor, pero pues hay más personas viejas, o sea, cada vez hay más personas viejas, menos personas jóvenes. Hay más adultos mayores, en realidad. En la actualidad, estadísticas que pudieran ser relevantes es que se calculaba en 2017, 18, que había unos 300,000 pacientes con Alzheimer en México. En realidad las estadísticas actuales hablan de 800,000 o 1,000,000 de pacientes con Alzheimer en México, sin tomar en cuenta que 2 años de enclaustramiento y 2 años de una pandemia que también ataca al sistema nervioso central han acelerado algunos trastornos neurocognitivos. A nivel mundial podemos decir que unos 50 millones de personas tienen Alzheimer y que para 2050 tendremos el triple de este padecimiento en el mundo. ¿A partir de qué edad empieza a ser uno factor de riesgo? Bueno, esto no hay que ser peyorativo. Cuando son 65 años, ya es demasiado tarde para decir que se puede hacer algo por el cerebro. El envejecimiento normal, aunque sea envejecimiento exitoso del ser humano, empieza a los 40 años. Ahí empieza y ahí hay que empezar a cuidarse. Todos los factores de riesgo que podamos evitar y tratar son mejor para no llegar a presentar esta terrible enfermedad, porque no hay un tratamiento que sea efectivo para ello. ¿Podemos saber si somos propensos al Alzheimer de alguna manera? Por ejemplo, no sé, hay que ahorita en el WhatsApp me están escribiendo que hasta pruebas genéticas, cosas por el estilo. Mire, generalmente la enfermedad de Alzheimer es esporádica, es decir, aparece con factores de riesgo después de los 65 años de edad y no es genética. Solo algunos casos, cuando la enfermedad de Alzheimer se presenta siendo joven, antes de los 40 años, están indicadas las pruebas genéticas para saber si un paciente tiene el riesgo de presentar enfermedad de Alzheimer. Cuando es después de los 60, 65 años, en realidad no hay que hacer pruebas genéticas. Se dice que es toda la carga de lo que pasó a ese paciente, como diabetes, hipertensión, infartos cerebrales, obesidad, y hay otros factores de riesgo como el hábito tabáquico, la hiperlipidemia, el aislamiento social, el no escuchar bien de un oído o de los dos, acelera el riesgo de Alzheimer, y la pobre educación, es decir, la pobre reserva neuronal que pueda tener un paciente es un factor de riesgo. Entonces hay que favorecer el estudio en los pacientes desde jóvenes y seguir con un cerebro activo para evitar el riesgo de Alzheimer. Nos preguntan aquí en el WhatsApp, en cuanto a este deterioro cognitivo, en cuanto a la pérdida de memoria, hay, me imagino que ciertos niveles. O sea, una cosa es que se nos olvidó lo que acabamos de hacer hace 2 minutitos. Y otra cosa, gente que aquí nos escribe que no me reconoce mi papá, que ya se le olvidó quién soy, cosas por el estilo. Muy importante lo que opinas. El olvido es algo muy común. Todos olvidamos. Es más, todos los seres humanos olvidamos el 60% de las cosas que vimos. Y es bueno porque no podríamos acumular pues tanta información. Pero el olvido patológico, es decir, lo normal es que se me olvide dónde dejo la llave del carro, dónde dejé el sensor de cierta cosa, la clave de alguna computadora. Eso es hasta cierto punto normal y se recobra. Es más frecuente después de los 40 años. Lo patológico es cuando esos olvidos alteran la funcionalidad en casa, la funcionalidad laboral o la funcionalidad
social de los pacientes. Ese es el olvido patológico. Olvidan vestirse, pueden olvidar hablar y cosas de la vida cotidiana y generalmente la pasan. ¿Pueden olvidar hablar? Sí. Hay algunos deterioros cognitivos que se caracterizan cada vez por menor capacidad de lenguaje hasta llegando casi al mutismo completo. ¿No reconocen a las personas? Hay algunos tipos de enfermedad, porque la enfermedad de Alzheimer, hablando de deterioro cognitivo en general, y qué bueno que estamos diciendo deterioro cognitivo y no como lo llamábamos en el pasado, que le decíamos demencias. Exacto, la demencia senil. Es que ya está demente el abuelo, así decían. Eso es horrible, pero es muy peyorativo. Sí, claro. Entonces, la palabra correcta es deterioro cognitivo. Claro. Que es un rubro de enfermedades donde la enfermedad de Alzheimer ocupa el 90% de los casos, pero existen otros tipos de deterioro cognitivo, como el de tipo frontotemporal, y ahí específicamente hay pacientes cuya alteración principal no es la memoria, sino la capacidad del lenguaje, ya sea de entendimiento del lenguaje, de comprensión del lenguaje o de emisión del lenguaje, llevando a ser pacientes que casi no hablan y emiten pocos sonidos, incluso mutismo total, ¿no? En este deterioro cognitivo hay cambios en la conducta también sobre el tema. Pueden volverse o más agresivos, o más pacíficos, o más depresivos, no sé. Hay que clasificar todos los deterioros neurocognitivos. Incluso en Alzheimer hay sus variantes de Alzheimer. Hay Alzheimer donde predomina el deterioro amnésico, pero hay Alzheimer donde predomina el deterioro conductual, o algunas otras, más la frontotemporal, donde el cambio de personalidad de los pacientes es evidente. Si teníamos a una persona, un abuelo mayor de 65 años, que era muy trabajador, muy decente, respetuoso, de repente vemos a un abuelo que es grosero, que dice que persigue infantes, o que tiene una conducta inapropiada. También se caracteriza en algunas ocasiones ese tipo de deterioro cognitivo de esta forma. Nos preguntan, ¿pueden alucinar o puede haber alucinaciones por el Alzheimer? Las alucinaciones son muy frecuentes en Alzheimer. Ven cosas que no existen, viven en un mundo paralelo totalmente inexplicable y sufren mucho los pacientes con Alzheimer cuando tienen este tipo de alteraciones. ¿Qué tendría que hacer los familiares, los que están cercanos a un paciente con Alzheimer? Que es muy complicado también para muchos de ellos. Manejar un paciente con Alzheimer para el médico incluye manejar a la familia y tienen que recibir apoyo psicológico y social esas familias, porque los cuidadores primarios terminan totalmente quemados, cansados de cuidar a un paciente con Alzheimer. Tienen que saber que es muy difícil y acercarse a gente profesional que les ayude a llevar esta carga de cuidados para un paciente, porque un paciente con Alzheimer involucra prácticamente a toda la familia y toda la cadena de apoyo social del paciente. Es muy complicado. No se puede solo, ¿no? O sea, la familia no puede sola. Definitivamente, o sea, un cuidar primario no puede cuidar solo a un enfermo. Un cuidador primario no puede estar los 8 días, es decir, 24/7 a cargo de un paciente. Tiene que tener días de descanso, porque si no, después vamos a tener 2 pacientes que tengan deterioro cognitivo, el cuidador primario y el original, ¿no? ¿El Alzheimer mata? Preguntan aquí en el WhatsApp. O sea, ¿te mueres de Alzheimer? Prácticamente sí. El Alzheimer llega a tal deterioro que en sí el Alzheimer no es mortal, pero todas las complicaciones asociadas al Alzheimer, porque las etapas finales del Alzheimer son de no comer porque tienen una apraxia de la deglución, una apraxia de la alimentación. Apraxia en latín quiere decir sin práctica, es decir, se te pérdida olvida comer. de la práctica de algo que ya habíamos aprendido y se te olvida comer, y le decimos apraxia alimentaria. Y también hay apraxia de la marcha, es decir, se les olvida caminar. Entonces las etapas finales son sin poder comer, sin poder caminar, y en ocasiones hay que colocar sondas de alimentación a los pacientes, si no mueren de deshidratación y de inanición. Entonces, algunas de las complicaciones de la enfermedad de Alzheimer sí pueden llegar a la muerte, literalmente.